Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Sebastián. En este video vamos a hablar sobre la huella de carbono, qué es, cómo se genera y por qué es importante para el medio ambiente. Y también vamos a ver cómo se puede calcular esta huella de carbono, tanto como en una facultad como en la casa de nosotros. Y además analizaremos cuáles son las actividades que generan más gases de efecto invernadero y algunas propuestas para reducir estas emisiones para ayudar al medio ambiente. Primero, como introducción, tenemos que la huella de carbono es un indicador ambiental que permite medir la cantidad total de gases de efecto invernadero, que esto es básicamente que las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero provienen principalmente del uso de combustibles fósiles, el consumo de energía eléctrica y la generación de residuos. Y esto, lo de medir la huella de carbono, ayuda para identificar cuáles son las actividades que contaminan más y permite desarrollar estrategias para disminuir este impacto ambiental. Y actualmente este concepto es muy importante debido al impacto que las actividades humanas tienen sobre el cambio climático y el calentamiento global. Y como objetivo tenemos investigar el concepto de huella de carbono, comprender cómo se calcula y analizar ejemplos prácticos de medición, tanto como en una institución académica, que en este caso será FIME, como en una vivienda de un estudiante promedio, que seremos cualquiera de nosotros, y esto con la finalidad de proponer acciones que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y pasando al marco teórico, sabemos que la huella de carbono se expresa en unidades de CO2 y se calcula utilizando factores de emisión, los cuales permiten convertir actividades como el consumo de gasolina o el consumo de electricidad en emisiones ya contaminantes. Y ahora pasando al desarrollo del concepto, sabemos que la huella de carbono se calcula con los siguientes tres pasos, que el primero es identificar la fuente de emisión, el tercero es calcular la emisión generada y el tercero es analizar los resultados y proponer ya soluciones. Las emisiones pueden prevenir de diferentes actividades diarias, como el uso del automóvil, el consumo de electricidad y la generación de la basura. Y al conocer cuáles actividades producen más emisiones, es posible tomar medidas para disminuirlas o reducir el impacto ambiental. Y ahora sí, pasando al primer problema, el primer ejercicio será la medición de la huella de carbono de la FIME y como recordamos el paso uno será la identificación de las fuentes de emisión que hay. Para calcular la huella de carbono de la facultad en un periodo aproximado de un mes, se seleccionarán las siguientes fuentes de emisión, que fue el transporte de vehículo de los alumnos, como también de los profesores y de los trabajadores que hay en la FIME, como también el consumo de electricidad y los desechos generados por la misma facultad. Y para el paso 2 calculamos las emisiones y el primero es el transporte vehicular y se estima que durante un mes se consumen aproximadamente 12.000 galones de gasolina en el traslado de alumnos, profesores y trabajadores hacia la facultad y la fórmula utilizada es emisiones igual a galones de gasolina por 8.78 que es el factor de emisión para la gasolina y sustituyendo los valores nos da que 12.000 por 8.78 es igual a 105.360 kilogramos de CO2 y esto es lo que consume de CO2 el transporte vehicular en FIME durante un mes. Ya después de haber hecho el primer cálculo de emisión del transporte vehicular, el consumo de energía eléctrica y los desechos generados son exactamente iguales, únicamente cambia obviamente la emisión y el factor de emisión promedio. Y aquí en el consumo de energía eléctrica en FIME se estima que tiene un consumo mensual de 95.000 kilovatios en la facultad. Aquí se utiliza el factor de emisión que es 0.45 y aquí el cálculo nada más se hace que es 95.000 por 0.45, lo que da un resultado de 42.750 kilogramos de CO2. E igualmente es el mismo procedimiento aquí en los desechos generados, que aquí se estiman que es un promedio de 7.000 kilogramos de residuos en un mes, y aquí el factor promedio es de 0.60, y 7.000 por 0.60 te da un valor de 4.200 kilogramos de CO2. Y ahora ya teniendo estas tres emisiones de la facultad de FIME, ya podemos calcular la huella de carbono y sería únicamente sumar todas estas emisiones y el resultado que te dé es la huella de carbono aproximada que tiene FIME en un mes. Y ahora en el paso 3 ya podemos ver que la actividad que genera más gases de efecto invernadero en la facultad es el transporte vehicular debido a la gran cantidad de estudiantes, profesores y trabajadores que utilizan automóviles diariamente para llegar a la facultad. Y aquí les comparto algunas propuestas para disminuir la huella de carbono de la facultad con su estimado de reducción. Y para hacer una huella de carbono propia, el procedimiento es exactamente el mismo, los números de factor promedio siguen siendo los mismos, y aquí les dejo mi huella de carbono aproximada que tengo en mi casa. Y ya para concluir, la huella de carbono es una herramienta muy importante para medir el impacto ambiental de las actividades humanas. Por ejemplo, en los dos ejercicios que realizamos, vimos que la principal fuente de gases y de contaminación era debido a los vehículos y el transporte que utilizamos, así que reduciendo esto, podemos reducir la huella de carbono tanto de la facultad como de nuestra propia casa. Y ya sería todo. Mi nombre es Ricardo Sebastián y muchas gracias.